Señoritas, señores, buenas tardes. Desde Arequipa, Perú, Guillermo Sosa Calderón, por la gestión del Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en una nueva sesión de nuestro ya acostumbrado ciclo de actualización en materia penal y también procesal penal. Bien, la semana pasada nos habíamos quedado desarrollando la tipicidad y dentro de la tipicidad los elementos subjetivos de ella, que son el dolo y la culpa. Y habíamos conversado respecto a lo que se entendía por dolo, ¿no? Decíamos que el dolo en su definición significa esa actitud, esa conducta, ese comportamiento deliberado que tiene la gente para llevar a cabo los actos constitutivos del tipo penal a fin de lograr el resultado previsto. Muy bien, esa definición no la discutimos, hay un consenso de la comunidad jurídica para aceptarla. Sin embargo, esto no es lo determinante para establecer si el dolo existe o no. Lo que va a establecer su acreditación es la contundencia de sus elementos a la hora de tener que aplicarlo. Estos elementos son el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal y la voluntad, que se refiere a la intención con la cual la gente lleva a cabo ese acto deliberado para obtener su propósito, ¿no es cierto? Entonces, nos habíamos quedado allí tratando de establecer qué entendemos por conocimiento. Algunos suelen determinar que el conocimiento se refiere a la conciencia que tiene la persona de estar ocasionando un daño. Pues si esto es así, entonces, ¿cómo queda la culpabilidad? Parece que ese conocimiento respecto a la conciencia no se refiere al dolo, sino se refiere a la culpabilidad, puesto que en la culpabilidad tenemos como elemento el conocimiento del comportamiento antijurídico, y para que exista ese comportamiento antijurídico, obviamente se necesita ese discernimiento a través de la conciencia de la persona, lo que significa entonces una diferencia cualitativa determinante que nos aleja de la conciencia y nos coloca más bien en los elementos objetivos del tipo penal. O sea, que el dolo es el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal y la voluntad eh, determinada por aquel comportamiento que tiene la gente para lograr el resultado previsto. Entonces, con esos dos elementos vamos a acreditar que existe el dolo indefectiblemente. En ese sentido, lo que nosotros queremos ahora hablar con ustedes es cómo adecuamos el dolo a los distintos tipos penales que existen en nuestro ordenamiento penal. Eso significa que el dolo de manera genérica no nos sirve de mucho, sino que tenemos que ser capaces de poder adecuar el tipo penal, adecuar ese conocimiento a esa descripción del tipo penal. Y entonces ahí está la situación que debemos manejar para poder acreditar si el dolo existe o no, ¿cierto? Ya en la conducta humana vamos a tratar de encontrarlo, pero primero tenemos que ver cómo es que lo adecuamos. Y para eso, algunos ejemplos nos pueden ayudar. Por ejemplo, en el artículo 107, que es muy fácil de entender, es una conducta en la cual describe el código que es delito cuando la persona causa la muerte de un ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente con quien ha sostenido una relación convivencial. Pues si esto es así, si ese tipo penal es doloso, tenemos que adecuar el dolo. ¿Qué significa el dolo? ¿Qué conocimiento exigimos para que haya ese tipo penal? Naturalmente que ahí es muy fácil. El conocimiento se refiere a que la gente sepa que está matando a ese pariente que es un ascendiente o es descendiente o es su cónyuge o su conviviente. Entonces el dolo va a estar reflejado en el conocimiento ahí de la identidad del sujeto pasivo. El sujeto pasivo, no olvidemos,
que es un elemento objetivo de la tipicidad. Entonces, ¿cuáles son esos elementos objetivos de la tipicidad que la gente debe conocer para que el dolo exista? Sujeto activo, sujeto pasivo, tiempo, lugar, forma o modo y cualquier otro elemento que pueda ser apreciado por los sentidos. Entonces, cualquiera de ellos es el conocimiento. Pero para eso, como estamos en el ejemplo, tenemos que tratar de adecuarlo. Entonces ahí no tenemos ningún problema. Sin embargo, el código va un poquito más allá. Si ustedes ven, el código en el artículo 107 dice, el que a sabiendas mata a su ascendiente. Y entonces, ¿por qué nos dice a sabiendas? O sea, ¿qué necesidad tiene el Código Penal de colocar el término a sabiendas si de por sí y de manera tácita el dolo es eso? Nosotros también nos hemos preguntado por qué el código, no solamente en este artículo, hay muchos donde coloca el término a sabiendas. Y en esa indagación que hacemos nos encontramos con que la norma o el legislador, porque este código se hace en 1991, y en 1991 naturalmente el dolo era asociado solo a la intención. Todavía no habíamos descubierto los elementos de la culpabilidad referidos a la conciencia del comportamiento antijurídico. Entonces, lo que se hacía era tratar de ayudar al abogado para que entendiese que el dolo, aparte de la voluntad, necesitaba que el agente conociese la identidad de quien mata. Pero eso en las actuales circunstancias ya no es necesario, por tanto nos parece redundante más bien que siendo ya un delito doloso donde el conocimiento está en la identidad de la víctima, exista el término a sabiendas, porque es lo mismo. Y en todo caso, hay una redundancia que, como le he explicado, de alguna manera ayuda a quienes todavía siguen pensando que el dolo es solamente intención, ¿no? Y ahora nos hacen descubrir que también existe el conocimiento, ¿no? Eso en cuanto al artículo 107. Luego también en el artículo 189, que es el referido al robo agravado, encontramos en el inciso 7 una condición agravante de cuando la víctima es un menor de edad. Entonces se suele pensar que la minoría de edad se va a acreditar con la partida de nacimiento de la víctima. Efectivamente, nadie va a dudar que la persona que ha sido víctima del asalto con la partida de nacimiento es un menor, pero ese no es el problema para nosotros. El problema es si el agente, como es un tipo penal doloso, conocía o no que estaba produciendo una sustracción con empleo de violencia contra un menor de edad. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar, no la partida de nacimiento. La partida de nacimiento nos dice cuándo nació, cuántos años tiene, pero ese no es el problema del dolo. El problema del dolo es que la persona conozca en el momento que se produce el hecho que está sustrayendo los bienes con empleo de violencia contra un menor de edad. Y ahí sí vamos a tener un problema. Problema que se va a resolver con el error de tipo. Por eso que hemos citado la reunión del día de hoy con el nombre de problemática en error de tipo, porque se van a presentar estas situaciones que nosotros tenemos que tratar de solucionarla con apoyo precisamente del artículo 14 que señala cómo funciona el error de tipo, ¿no? Eso en cuanto a adecuar el dolo a los tipos penales y múltiples ejemplos podríamos citar, pero que van a orientar a lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, lo que tiene que buscar es que el dolo refleje el conocimiento de la circunstancia que a la persona se le está imputando. Si eso no se puede probar, si eso no se puede acreditar, entonces no se puede utilizar ni el tipo penal o la agravante. Y en esos casos va a funcionar el error de tipo, que luego lo pasaremos a explicar. Otra de las situaciones que debemos contemplar es respecto a la utilización del dolo, por ejemplo, en la aplicación de los tercios. Entonces, cuando nosotros recordamos la aplicación de la pena en nuestro Código Penal, recordamos que por tradición siempre el derecho penal peruano ha respetado la discrecionalidad de los jueces, es decir, les ha dado siempre
la garantía para que ellos elijan la condena dentro del límite del máximo legal y el mínimo legal. O sea, todo ese tramo de años de condena, de años de pena, perdón, se lo entregan al juez para que él determine la condena que resulte adecuada como pena merecida. Pero esta situación ha ido más bien produciendo contradicciones, ha ido produciendo inseguridad jurídica, porque parecía que era una decisión correcta, sin embargo, ha sido mal utilizada y ha generado inequidades, porque un juez, en una circunstancia parecida, dentro de 6 y 20 años ponía 15, y otro juez, en circunstancias parecidas, imponía 6, y otro podía imponer 20. Entonces había mucha situación de divergencia producto de esa no homogeneidad en criterio judicial, razón por la cual el año 2013 en el Perú, para tratar de administrar mejor ese marco punitivo, se ha empleado el término de tercios, ¿cierto? Ese término de tercios permite que entre el límite mínimo y máximo que señala el tipo penal, primero establezcamos 3 tercios. El tercio inferior, el tercio intermedio o tercio medio y el tercio superior. Al tercio superior vamos cuando hayan agravantes, al tercio inferior cuando hayan atenuantes y al tercio medio cuando estén las dos. Entonces, eso determina la ley. Por tanto, estando ya los tercios establecidos, el Ministerio Público, para empezar, nos tiene que decir a qué tercio y por qué está llevando al imputado. Y ahí va a venir una discusión que tiene relación con el dolo. Por ejemplo, el artículo 46 señala expresamente que para ir a los tercios son los incisos 1 y 2 los que únicamente van a ser aplicados para esta circunstancia. Cuando hemos hablado de atenuantes y agravantes, nos referimos a las atenuantes del 46, inciso 1, y cuando hemos referido agravantes, a las del 46, inciso 2. No se refieren a las agravantes de los tipos penales, se refieren a las agravantes del 46 o atenuantes del 46. Esas son las únicas que podemos emplear para llevar al imputado a cualquiera de los tercios. Entonces, ahí tenemos un problema. Vemos que el artículo 46.2 nos coloca en el inciso 2, agravantes, varias circunstancias. Una de ellas está, por ejemplo, en el literal F, que dice que es agravante cuando el imputado, cuando el agente ha utilizado circunstancias de tiempo, lugar y modo. Circunstancias de tiempo, lugar y modo. Entonces, si ha aprovechado de esas situaciones, entonces es un agravante que permite al Ministerio Público plantear una pena dentro del tercio superior y por tanto la pena va a ser alta. Muy bien, y entonces vamos a ver cómo funciona esta circunstancia. Previamente, en el primer párrafo del artículo 46, inciso 2, nos dice que esas agravantes efectivamente van a ser tales siempre y cuando no sean agravantes o elementos constitutivos del tipo penal que esté aplicándose al caso concreto, ¿no? Reitero, el artículo 46 nos dice, estas son las agravantes que van a permitirnos llevar al imputado al tercio superior para imponer una pena mayor. Pero solo se pueden utilizar si es que en el tipo penal no están consideradas ni como elementos constitutivos ni como agravantes. Entonces, esa es la situación que debemos contemplar. Pues resulta, y podemos poner un caso, resulta que cuatro individuos han planificado una sustracción de bienes en una localidad a 30 kilómetros de la ciudad principal. ¿Por qué la han planificado allí? Porque han hecho estudio previo de las condiciones del terreno, las condiciones del tiempo, las condiciones de hora, las condiciones de vulnerabilidad y todo lo que tiene que ver con un trabajo exitoso, entre comillas, de los imputados. Entonces ya han elegido el día y la hora. Se trasladan 4 de ellos
a ese lugar donde nuevamente por un espacio de una hora revisan las circunstancias estudiadas los días anteriores. Y por tanto deciden la hora de ingresar. Efectivamente, ingresan a la vivienda, no encuentran resistencia porque ellos saben que no hay personas en ese momento en el inmueble. Por tanto, proceden a retirar los bienes. Televisor, equipos de sonido, en fin, todo lo que haya al carro. Se van a la vuelta y hacen lo mismo y se alejan del lugar. A los 5 minutos son intervenidos y entonces se les encuentra en situación de flagrancia con todos los bienes. Muy bien, no hay forma de negarse, los hechos están claros, los bienes han sido encontrados en poder de ellos, por tanto, discutir una situación así es ocioso, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver cómo plantea el Ministerio Público este delito. Naturalmente, este es un delito de hurto agravado. Hurto agravado del artículo 186 del Código Penal peruano, concordado con el 185. Muy bien. Como son 4, se le aplica aquel inciso que tiene que ver con 2 o más personas. Entonces, 2 o más personas y ya está el hurto agravado por esa circunstancia. Ese hurto agravado se sanciona con una pena de 3 a 6 años. Y ahora el fiscal tiene que plantear los tercios. ¿Cuántos son los tercios? ¿Cuál es el tercio inferior? ¿Cuál es el medio? ¿Y cuál es superior? Y una vez planteados los tercios, ahora nos tiene que decir a qué tercio lo lleva a los imputados. Y entonces el fiscal va a postular el tercio superior. Y para llevar al tercio superior, ¿qué agravante está utilizando? La del 46, inciso 2, literal F. Cuando ha aprovechado circunstancias de tiempo, lugar y modo. Y tiene que explicarlo, ¿no es cierto? ¿Dónde están en la realidad esas 3 circunstancias que los agentes han utilizado para que el agravante pueda ser aplicado? Entonces va a decir el Ministerio Público que eso está graficado en 3 situaciones. La situación de tiempo, porque han escogido la hora luego de haber estudiado el lugar. Han aprovechado cuestión de tiempo. Han aprovechado situación de lugar. Muy bien. ¿Por qué? Porque han escogido una localidad alejada 30 kilómetros de la ciudad, donde la gente se dedica a la agricultura y a las 7 de la mañana, entre 7 y 8, abandonan sus inmuebles, por tanto el inmueble es vulnerable y pueden ingresar a esa hora. Perfectamente la agravante aplicada. La circunstancia que los imputados habrían aprovechado sería el modo, cómo han ingresado. Han escalado, han entrado con pata de cabra, han entrado con ganzúas, ¿cómo lo han hecho? Entonces, han entrado con destreza. No han utilizado pata de cabra, no han utilizado escalamiento. Destreza, ¿por qué? Porque ya hicieron el estudio previo. Por eso es que el fiscal, ¿no es cierto?, acredita que ellos se han encontrado previamente a los hechos en un lugar donde han adquirido ese material que han utilizado o esas herramientas que han utilizado para ingresar al inmueble. Entonces parece que las 3 condiciones están y que el tercio superior está bien aplicado, ¿no es cierto? Y ese parecer no admitiría ninguna discusión. ¿Por qué no admitiría ninguna discusión? Porque el abogado está entendiendo que el dolo significa intención. Como es intención y está acreditada, entonces no hay discusión y no se va a oponer. Sin embargo, si nosotros apelamos al famoso conocimiento de los elementos objetivos, entonces vamos a proponer una discusión sobre cómo cuestionamos y para nosotros no debería aplicarse esa circunstancia para ir al tercio superior. ¿Y en qué nos vamos a basar? Nos vamos a acreditar en función al dolo. Y diremos, señor, el artículo 185 es el hurto agravado, ¿no es cierto? Y el 185 es el hurto simple. El hurto simple dice que es delito cuando el agente, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno,
sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Entonces tenemos ahí los 5 principales elementos constitutivos, además de la cuantía. Revisamos el caso con los elementos constitutivos del tipo penal y establecemos que efectivamente el hurto se ha producido. Pero como se produjo, además de 2 personas, como he dicho, en casa habitada, es otra agravante. Y por tanto, por eso le aplicamos el 186, hurto agravado, y le duplicamos la pena, que en el primer tipo penal es de 1 a 3 y aquí va a ser de 3 a 6. ¿Por qué le hemos duplicado? Por la agravante casa habitada. Y eso es lo que nos interesa. Agravante casa habitada. ¿Qué significa para nosotros casa habitada como agravante? ¿Qué entendemos? Naturalmente, de una manera muy fácil, entendemos que lo que se exige allí por el dolo es que la gente sepa que esa casa, ese inmueble, sirve de morada a las personas. Muy bien, pero no queda ahí, sino que como el dolo es conocimiento de los elementos objetivos, el dolo incluye no solamente conocer que ese inmueble es morada para las personas que no están, el dolo incluye, repito, considerar si hay personas o no. El dolo incluye a qué hora el bien es vulnerable, porque obviamente yo no quiero ingresar cuando hay personas, porque respeto al ser humano y no quiero ingresar cuando las personas están ahí. ¿Y por qué? Porque puedo tener resistencia, me pueden agarrar, me pueden linchar, me pueden echar gasolina y me pueden prender. Entonces yo no quiero, pues, ¿no es cierto? Entonces el dolo implica conocimiento de todo eso, conocimiento de la hora, a qué hora debo ingresar, conocimiento de cómo debo ingresar. Todo eso es parte del dolo, porque forma parte de los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, si el dolo ya está considerando todo eso, razón por la que me están aplicando el agravante, ¿qué estaría haciendo el Ministerio Público cuando postula el tercio superior con las agravantes de tiempo, lugar y modo? ¿Qué estaría haciendo? Sobrecriminalizar la conducta. Y estaría yendo en contra no solamente del primer párrafo del artículo 46, inciso 1, sino que estaría yendo, pues, naturalmente en contra del principio de nebis in idem material. Y no se puede sancionar 2 veces por la misma condición. Por eso es que el artículo 46, en el inciso 1, primer párrafo, nos dice, estas agravantes no se pueden utilizar si es que en el tipo penal ya son agravantes o son elementos constitutivos. Y entonces regresamos y nos damos cuenta que el tiempo, lugar y modo es parte del agravante que utiliza el artículo 186, que es el hurto agravado. Entonces, si ya me están sancionando por hurto agravado las condiciones de tiempo, lugar y modo, de modo alguno me pueden sancionar doblemente llevándome al tercio superior por las mismas circunstancias. Por eso es que en un control de acusación eso no va a prosperar. Y si por esas situaciones del destino pudiese prosperar porque el juez tal vez no puede entender la manera que nosotros estamos explicando, tendríamos el juicio para explicar con mayor razón a los jueces del tribunal colegiado o al juez del unipersonal y con toda seguridad que nosotros tendremos razón porque ya pasó, porque ya se hizo de esa manera. ¿Se dan cuenta? Entonces es otra de las maneras, de las formas en que nosotros tenemos que utilizar, adecuando al tipo penal el dolo, manejando el conocimiento. Si no lo hacemos así, entonces ¿para qué serviría el dolo? El dolo pues no es solamente intención. Si usted solo maneja el dolo como intención, nunca va a poder hacer lo que acabamos de escribir. Y eso es parte del estudio, parte de la formación que nosotros tenemos o debemos tener cuando vamos a recibir el encargo de defender la libertad de las personas, estando en el Ministerio Público también con mayor razón, porque somos defensores allí de la legalidad. Pero es común que pase. ¿Por qué pasa esto? Porque las circunstancias del artículo 46, inciso 2, son generales y en modo alguno pueden ser distintos. Son generales y se pueden aplicar a cualquier delito. El tema es que
usted tiene que tener cuidado y analizar si esas circunstancias ya están o no están en los tipos penales. Y no las va a encontrar escritas, porque si estuviesen escritas, pues no habría discusión. No están escritas. Salen de la interpretación que usted le dé al dolo, porque sabe usted cómo adecuarlo al tipo penal, como el ejemplo que acabamos de hacer. Si no procedemos de esa manera, entonces estamos dejando al imputado en un estado de indefensión, porque nosotros no estamos discutiendo la inocencia. Estamos discutiendo simplemente que la pena que le corresponda sea la que realmente se deba aplicar. Y si debe ir al tercio superior, irá pues al tercio superior. Pero si no le corresponde, ¿por qué debe ir al tercio superior? Esa es la labor de nosotros. Conocimiento técnico de qué debemos hacer, cuándo debemos hacer y la forma en que debemos proceder. Entonces ya hemos citado 3 casos de cómo es que utilizamos el dolo para adecuarlo no solo al tipo penal, sino también, miren ustedes, para buscar si corresponde o no utilizar el tercio superior y las agravantes que están en el inciso 2 de los literales E hasta el literal G, me parece. Son, como repito, varias circunstancias, y si usted se pone a estudiar cada una de ellas con los tipos penales, como ejemplo, ¿no es cierto? Usted plantee un caso X y va a ver usted que puede descubrir que no se puede utilizar el artículo 46, inciso 2, muy alegremente, siempre y cuando el abogado esté preparado y no lo permita, ¿verdad? Si no es así, entonces eso va a pasar. O sea, si usted no lo discute, el fiscal está feliz y el juez seguramente mirará imparcial, salvo que el juez también entienda lo mismo y él sea el que de oficio descubre esta situación y propicie que el Ministerio Público rectifique. Y a veces pasa, a veces ocurre que la defensa no plantea absolutamente nada respecto a esa discusión y son los jueces los que intervienen. ¿Por qué? Porque ellos utilizan el principio de control de legalidad. Está bien, no son parte en el proceso, pero están por encima de las partes para que cualquiera de ellas aplique correctamente la ley. Entonces, si un juez está viendo que el fiscal está sacando ventaja del desconocimiento de la defensa, su deber es intervenir para corregir esa arbitrariedad, dado que, como digo, está él utilizando el principio de control de legalidad. ¿No? Eso es lo que tendría que decir respecto a la utilidad del dolo, a la adecuación del dolo a los tipos penales y también al artículo 46, inciso 2. Ahora veamos cuáles son las clases de dolo. Tradicionalmente tenemos una clasificación que considera 3 clases. El dolo directo, el dolo indirecto o dolo de segundo grado o dolo de consecuencia necesaria. Y el tercero, el dolo eventual. El primero de ellos es aquel en el que la gente no tiene ninguna complicación para lograr un resultado. Quiere sustraer los bienes, nada se le ha complicado, ingresa a la vivienda, sustrae los bienes y se consumó el hecho sin ninguna complicación. En cambio, el segundo caso, el del dolo indirecto o de segundo grado o de consecuencia necesaria, exige que para llegar al resultado final, al resultado previsto, al resultado propuesto, el agente deba desarrollar un comportamiento previo para producir daños colaterales. Es decir, este dolo es mucho más grave, porque no solo está el hecho de sustraer los bienes, sino todo lo que tiene que hacer previamente, daños colaterales para recién estar en condiciones de sustraer los bienes. Por ejemplo, si el estudio que ha hecho el equipo de sujetos que va a ingresar a una vivienda, esta se encuentra en el 4º piso y tiene un guachimán, tiene un guardián, un vigilante, entonces lo primero que se plantea el agente es cómo reducir al vigilante. Y reduciendo al vigilante recién está en condiciones de ingresar a la vivienda. Por tanto, ha habido un daño colateral previo. Y por eso, porque existe un daño colateral previo, recién está en condiciones de sustraer los bienes. Ese es un ejemplo de cómo funciona el dolo de segundo grado o de consecuencia necesaria,
que hace que el comportamiento sea de mayor gravedad y por tanto la cuantificación de la pena también tiene que ser mayor, ¿no? En cambio, el tercero es el dolo eventual. Y aquí tenemos ya un problema. El dolo eventual significa que el agente se representa la probabilidad del daño, pero confía en que no va a pasar. Es decir, hace un análisis de los hechos, se coloca como probable que sí puede ocasionar un daño, pero confía en que no va a pasar, ¿no? Entonces, ese dolo eventual, como ustedes están viendo ya, es un dolo problemático, porque depende de una sola palabra. Dependen de la probabilidad. Es un análisis subjetivo, muy subjetivo. Y casi siempre se confunde con la culpa consciente. La culpa consciente significa que el agente se representa no la probabilidad, sino la posibilidad, es decir, una situación más lejana. Pero igual no detiene su comportamiento en la seguridad que nada va a pasar y ocurre. Pero esa culpa consciente está pues alejada del dolo. Esto es parte de la culpa, delito culposo. Aquí estamos hablando de delito doloso. Y entonces cuando pasan estas cosas, y ustedes ven en la vida profesional nuestra, muy pocas veces se utiliza el dolo eventual, porque es problema para acreditarlo. Se prefiere la seguridad de aplicar el hecho culposo por la culpa consciente, porque se va a obtener mayor decisión al momento de probarlo. Pero han habido casos, y ahora estamos en uno de ellos, ¿no es cierto? Ha habido un caso, por ejemplo, hace varios años, conocido como el caso de Utopía. El caso de Utopía, para los que no recuerdan, los amigos que están en otro país, el caso de Utopía es uno en el que aparecen fallecidos 30 jóvenes en una discoteca como consecuencia de un incendio, ¿no? Entonces, esa situación, ¿cómo se resuelve? Con el dolo eventual. Pero conviene acordarles o hacerles recuerdo de que tradicionalmente el derecho penal peruano para ese tipo de eventos siempre ha utilizado el hecho culposo, ha utilizado la culpa consciente y ha llevado a los tribunales a los causantes de esos accidentes para imponer condenas por el artículo 111 del homicidio culposo. Repito, porque está claro que es una culpa consciente. Pero, ¿qué sucedió en el caso de Utopía? El caso de Utopía es uno que ha merecido el estudio de las personas que nos dedicamos al derecho penal, nos dedicamos a la academia y decimos, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué si en 100 accidentes parecidos siempre el Ministerio Público y el Poder Judicial han utilizado el artículo 111 por culpa consciente y por qué en este caso han utilizado dolo eventual? Y la pena en el primer caso es hasta 6 años, máximo. Pero por el dolo eventual lo llevamos al homicidio simple y la pena es de 6 a 20, o sea, hay una diferencia cuantitativa abismal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Muy bien, nos acordamos que los directivos, los administradores de esa discoteca llamada Utopía, primero distribuyeron alrededor de 3.000 invitaciones para la inauguración de la discoteca Utopía, un día sábado, 10 de la noche. Pero no habían obtenido aún la licencia de funcionamiento y daban por hecho que se les iba a conceder, por tanto se adelantaron a los acontecimientos. Y una vez que formularon las invitaciones, las distribuyeron, recién fueron a la instancia administrativa para solicitar el permiso. Se hace la inspección con Defensa Civil y de ese estudio, Defensa Civil y la municipalidad de ese distrito en la capital del Perú, Lima, determinan 4 falencias. La primera, que ese local no cuenta con las salidas de emergencia necesarias de acuerdo al aforo
para que pudiese evacuarse a las personas en caso de un sismo, en caso de una situación parecida. Primera situación. Segundo, el local, una discoteca, estaba decorado con material altamente incendiario, es decir, material que podía desencadenar en un incendio, muy inflamable. Segunda situación. Tercera, que no tenían los extintores necesarios para sofocar un incendio. Y en cuarto lugar, el aforo. Según los administradores, el aforo era algo de 530 personas, pero Defensa Civil calcula, científicamente, según ellos, que el aforo no pasa de 350 personas. Por tanto, hay que modificar. Y además, que se había invitado a 3.000 personas cuando el aforo para ellos era 530 y para la autoridad 350. 4 situaciones que hacen que la municipalidad les niegue a través de una resolución la apertura del establecimiento. O sea, no hay licencia por esas 4 situaciones. Y además de negar la licencia, como quiera que la municipalidad ya se había enterado de la distribución de esas invitaciones, formula una exhortación expresa y le dice, señores, ustedes no pueden abrir este establecimiento. ¿Por qué les dice eso? Porque ya se distribuyeron las invitaciones. O sea, normalmente la municipalidad tendría que haber dicho, no procede la apertura y nada más. Pero agrega el hecho, ¿por qué? Porque ya se sabía que estos señores se habían adelantado y habían invitado a mucha gente. Entonces, frente a esa resolución, cuenta el administrador, cuando lo interrogan, ¿cierto?, que se reúnen los directivos, 2 dueños y el administrador, para estudiar si podían ellos superar o no esas observaciones para que pudiesen abrir el día sábado. Entonces, comienzan ellos a determinar cuáles son las causas. Dice, señor, a ver, primero que no tenemos las salidas de emergencia necesarias para que pudiésemos evacuar a tantas personas en un caso de sismo. ¿Cómo que sismo? ¿Qué terremoto va a haber? Los terremotos en el Perú, en Lima, los 3 que recordamos de los últimos 50 años, han sido en la mañana. Entonces, ¿cómo la municipalidad, si tenemos como referencia que los terremotos han sido en la mañana, cómo se le ocurre a la municipalidad pronosticar un terremoto un día sábado, 10 de la noche en Lima? Es absurdo, pero están haciendo el cálculo, ¿se dan cuenta? Están haciendo el cálculo de que eso no va a pasar. No va a haber terremoto. Segundo, que el material con el cual se ha decorado es altamente inflamable. ¿Y qué tiene que ver que sea inflamable o no? Es material sintético. Y todo material sintético es inflamable, eso es natural a un material de esta naturaleza. Pero ¿por qué tendría que haber incendio acá? ¿Cortocircuito? ¿Por qué? Si esta discoteca es nueva, la construcción es nueva y era nueva. Por tanto, todo el cableado era nuevo. No lo ha hecho un albañil, lo ha hecho una compañía, con sus expertos y todo está en buen estado. Entonces, no puede haber acá incendio. Y así determinan el tercer elemento, falta de extintores. ¿Cómo me falta de extintores? Señor, los extintores los puedo comprar media hora antes. Dígame cuántos son y yo los compro. Por eso no me van a cerrar. ¿Se dan cuenta? El aforo, que hemos invitado, dicen ellos, que nos deniegan porque nuestro aforo debe ser de 350 y hemos invitado a 3.000 personas. Está bien, pues, podemos invitar al medio país, pero nosotros somos los que controlamos el ingreso, por tanto, una vez que el aforo esté lleno, nadie más entra. Entonces, ¿de dónde saca la municipalidad sus argumentos para denegarnos el permiso? Hacen el cálculo, se zurran en la resolución y abren la discoteca el día sábado. Con tan mala suerte que el personal que administra o que maneja la consola de sonido, como parte del espectáculo, él, conocedor de fuegos artificiales, comienza a jugar con fuego en el lugar donde está trabajando
y se incendia la parte superior de la consola. Ese incendio no fue sofocado en los primeros segundos y se permitió que se irradie y comenzó a arder la discoteca. Consecuencia, 30 jóvenes en el afán de guarecerse no son los que se agolpan para salir como el resto, sino que ellos se van a los baños de los sótanos para estar de repente más seguros. Lamentablemente el monóxido de carbono se estaciona en la parte inferior y produjo la asfixia de todos ellos y murieron 30 personas. Muy bien, esos fueron los hechos. Entonces, eso ha pasado muchas veces en el Perú y días antes de eso, o semanas antes de este evento, ocurrió lo de Mesa Redonda en Lima, donde murieron más de 300 personas. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió llevar al negocio de Mesa Redonda, es los alrededores del Mercado Central, donde por festividades de Navidad se suelen vender fuegos artificiales que estaban prohibidos. Entonces estaban expresamente prohibidos. Ningún comerciante de Mesa Redonda podía comercializar este tipo de productos, pero alguien lo llevó. Alguien llevó, pero todos lo tenían. O sea, todos los comerciantes que estaban en la vía pública vendiendo, todos tenían sus productos escondidos. Entonces, cuando revienta el primer petardo, comienza un incendio en toda la cuadra, pues porque todos tenían los fuegos artificiales. Y murieron por eso 300 personas. Si usted analiza, son los mismos hechos, las mismas razones. Y en ese caso, por 300 personas, se aplicó tradicionalmente, como he dicho, la culpa consciente y se les procesó a los responsables por el artículo 111 y se les condenó a 6 años de pena privativa. Entonces, eso también debió ocurrir aquí. Pero hubo una presión social aquí distinta. Las familias de los fallecidos, los representantes legales de los fallecidos, hicieron un acto de poder social en lo mediático y obligaron, o mejor, permanecieron en los medios de comunicación casi 2 semanas, mañana y tarde y noche. Y esa presión, a nuestro modo de ver, es la que, a su vez, condiciona al Ministerio Público. Y el Ministerio Público hace un análisis y dice, ¿es culpa consciente o es dolo? Y como ya tuvieron las declaraciones del administrador, porque los dueños fugaron, el administrador les contó lo que yo les estoy diciendo. Y entonces el Ministerio Público dijo, señor, aquí han hecho el cálculo de probabilidades, ¿cierto? Ese cálculo de probabilidad es dolo eventual, y fueron por dolo eventual y ganaron. Y le impusieron 20 años al administrador. Hubo un cambio radical, ¿cierto? Pero luego de eso, volvimos a la tradición. Los demás accidentes sucedidos después de Utopía, volvimos a la culpa consciente y lo dejamos de lado el dolo eventual. Hasta que viene este problema de hace 3 días, en donde, los que no conocen el caso, estamos nosotros, ¿no es cierto?, en una emergencia sanitaria, estamos en estado de emergencia, hay situaciones que no se pueden dar, como fiestas y todo eso, y se produjo una fiesta en donde el local no tenía puertas de emergencia, solo una puerta metálica que se cerraba hacia adentro, y entonces cuando llega la policía, la gente que está adentro, lamentablemente pues quiere huir, ¿no es cierto?, no quiere ser detenida por la policía, y en esa huida es que 30 personas fallecen. Entonces ahora hay que procesar a los responsables de esa fiesta. Y obviamente también a los que han asistido, pero por la muerte de las personas, alguien tiene que responder. Serán los dueños, ya están detenidos, los dueños del local, porque son los que han alquilado a un tercero. Ese tercero está conformado por una pareja, hombre y mujer, 2 esposos. Ambos están con orden de captura, uno de ellos detenido, la esposa todavía nos falta, y otras personas más, ¿no es cierto? Entonces, todas ellas ahora están esperando la calificación que va a hacer el Ministerio Público. Pero tal como ocurrió en esa oportunidad, la presión mediática en estos momentos sobre ese caso es la misma.
Por tanto, no nos va a sorprender si es que el Ministerio Público resulta aplicando por segunda vez a un caso emblemático el dolo eventual. Y si acaso no lo quisiera, también perfectamente posible que utilice la culpa consciente y vayamos al artículo 111. Pero lo que quiero dejar claro es que ha habido un cálculo de probabilidad. En este caso también ha habido un cálculo de probabilidad. ¿Por qué? Porque los organizadores sabían perfectamente que no podían aperturar un local de esta naturaleza. Y ya han habido casos, no es el primero, ya han habido casos anteriores, claro que no han fallecido personas, pero han habido daños personales a quienes estando en esos locales bebiendo licor, festejando, al huir han caído y han sufrido accidente. Entonces, todos estamos informados, sobre todo los organizadores, de las consecuencias que se van a derivar cuando se quiebra una ley de emergencia, un estado de emergencia. Por tanto, en nuestro modo de ver, como repito, no nos causaría sorpresa que el Ministerio Público califique el hecho como homicidio simple, artículo 106, por dolo eventual. Esperemos a ver, ¿no? Yo no soy adivino, no sé qué puede hacer el fiscal, si se sentirá presionado o no, pero tiene dos salidas, ¿no? La salida natural, la salida rutinaria, es aplicar culpa consciente y artículo 111. Y la salida audaz, para responder de repente con efecto disuasivo para que las gentes acá no continuemos en esa conducta, sería llevarlos por el dolo eventual al artículo 106, donde soportarán una pena entre 6 y 20, dependiendo, ya hemos dicho, de los tercios, ¿no? Pero es un delito mayor, la pena es mayor, sea de tercio inferior, no importa, la pena es mucho mayor que la de soportar un homicidio culposo, ¿no? Entonces, lo que digo finalmente, para terminar este temita, es que el dolo eventual es problemático y los fiscales no quieren pues arriesgar, sino que quieren ir sobre seguro y por eso prefieren la culpa consciente, porque al final, repito, son dos términos los que dividen. En el dolo eventual es la probabilidad y en la culpa consciente es la posibilidad. Si usted puede probar que es probable, entonces vaya usted por el dolo eventual. Si no lo puede probar, mejor vaya por lo seguro, por la culpa consciente y la posibilidad. Ya veremos el desenlace en los próximos días. Bien, ahora sí, vamos a ver el error de tipo. El error de tipo significa una figura que está para nosotros en el Código Penal peruano en el artículo 14, primer párrafo. Ese error de tipo afecta la tipicidad, por eso lo estudiamos dentro de la tipicidad. ¿Qué significa? El error de tipo significa desconocimiento de los elementos objetivos de la tipicidad. Recuerden que dijimos, el dolo es conocimiento de los elementos objetivos y el error de tipo es desconocimiento de los elementos objetivos. ¿Y entonces en qué consiste? Es una figura que se utiliza para dejar sin responsabilidad a la gente o para llevarlo a otro tipo penal o para disminuir la pena. Tres posibilidades se manejan de la consecuencia del error de tipo. Primero, excluir la responsabilidad. Segundo, cambiar de tipo penal, o sea, no corresponde el que, por ejemplo, hemos escogido el 107, no corresponde. Por tanto, es otro tipo penal. O no corresponde responsabilidad penal y se la excluimos totalmente, ¿no es cierto? Entonces, va a depender de qué clase de error de tipo es. Entonces, tenemos dos fundamentales que salen del artículo 14, como he señalado primer párrafo. Al primero se le llama error invencible y al segundo error vencible. El error invencible significa que el agente, dentro de las circunstancias en que se produce el hecho, no puede superar ese desconocimiento. Por ejemplo, 107 significa parricidio, matar al padre. Muy bien. Efectivamente, el agente ha matado a una persona y resulta que esa persona es su padre, está acreditado.
con la partida de nacimiento y todo eso. Pero la gente no sabe que es su padre. No lo sabe, nunca lo ha conocido. Y circunstancialmente, en un evento deportivo se han encontrado, ha habido un lío, se han agredido y al final ha habido una muerte. Se hace la investigación y se determina que quien muere es el padre a manos del hijo. Pero el hijo no conocía la identidad. Entonces, ese es un error de tipo. Ahora, vamos a ver si es vencible o invencible. Si es invencible, tenemos que acreditar que en esas circunstancias de la pelea, le fue posible conocer o no que era su padre. Si no era posible que conociese que era su padre en esas circunstancias, entonces el error es invencible. Si el error es invencible, la consecuencia son dos. Primero tiene usted que establecer si es invencible. Ya está. Seguros que es invencible porque las circunstancias hacen imposible que pueda vencer ese desconocimiento, las consecuencias son dos. La primera es excluir completamente la responsabilidad penal. Y la segunda posibilidad es excluir la agravación. Entonces, aplicamos esas consecuencias acá. ¿Cuál de las dos vamos a utilizar? ¿Sabía que era su padre? No sabía que era su padre. ¿Pero ha matado a un ser humano? Claro que sí. Entonces, como el dolo exige que sepa que es su padre y aquí no lo supo, entonces el error es invencible. ¿Qué se hace? ¿Se excluye la responsabilidad? No, porque hay un muerto. ¿Qué se excluye? La agravación. Por tanto, ya no es un homicidio calificado. Ya no es un homicidio agravado por el parentesco, sino que es un homicidio simple. Ya no es el artículo 107, sino es el artículo 106. Ya, ese es un caso de error invencible donde se excluye la agravación. Igual puede pasar con el ejemplo que dimos al inicio sobre un asalto, ¿no es cierto? Es decir, el delincuente lo ha arrimado a la pared a la víctima, le ha puesto el brazo en la garganta, lo ha reducido y le ha quitado el celular. Ya, ese es hurto agravado. Pero la víctima tiene 17 años, pero está con barba, ¿no es cierto? Está con el cabello pintado, está con gorra. No hay forma en que la gente sepa que es un menor de edad. No hay forma. ¿Cuánto dura un asalto? 10 segundos, 15 segundos. Entonces, perdón, ¿era posible que la gente supiese que era menor de edad? Si por las circunstancias la conclusión es no, entonces es error de tipo invencible. Ahora vamos a ver. ¿Se le excluye la responsabilidad? No, porque hay una sustracción. ¿Qué se excluye? La agravación. Por tanto, ya no se aplica el agravante, que es menor de edad. Si no hay otra agravante, regresamos al robo simple. Ya no se aplica el robo agravado. ¿Por qué? Porque el dolo no está presente en el conocimiento de la edad. Entonces, en ambos casos que he citado, estamos frente a la consecuencia de excluir la agravación. Y para terminar, el otro caso donde se excluye la responsabilidad, por ejemplo, si en una discoteca una persona de 25 años, casualmente en la discoteca se encuentra con una señorita de unos 65 de estatura, bien proporcionada, cabello largo, buena dicción, además que solamente ingresan ahí mayores de edad, porque la vigilancia local pide documentación. Entonces, si todos los que estamos ahí somos mayores de edad, y además la señorita, por las características que he señalado, no tiene ninguna característica que nos haga ver que es menor de 18 años, y estos señores en esa noche se conocen, hacen uso del amor a primera vista, se va a un hotel, sostiene relaciones consentidas. Sin embargo, descubrimos que la señorita tiene 13 años 9 meses. Delito grave, pues. El Código Penal dice, en el Perú, que la relación sexual con una persona menor de 14, cadena perpetua. Lo que manda es la edad. Está bien, pues. Lo que manda es la edad. Pero ahora el doble exige que la gente sepa
que la señorita es menor de 14 años. Entonces vamos a ver si el agente conocía o no. Claro que usted me va a decir, pero la partida dice pues 13 años. La partida dirá pues, pero acá no sirve la partida, acá sirve si hay forma de saber o no que la persona es menor de 14. Ese es el dolo. Entonces, si hacemos una pericia de edad probable o de edad social, seguramente que el perito va a decir, la señorita tiene edad social de 16 años. Y ya está. Quiere decir que la gente ha tenido relaciones sexuales con una persona de 16 años, por las circunstancias que rodean el caso. Por tanto, el consentimiento es válido. Ahora, el agente podía saber que la señorita tenía 13 años. Podía saber. Entonces hacemos el examen del caso y vemos que es imposible que hubiese sabido que tenía menos de 14 años. Una discoteca pues no está todo alumbrado, está en penumbra, recién la conocida. Solo ingresan ahí personas mayores de edad. Y la señorita tiene su DNI falso y por eso ha ingresado. Entonces todas las circunstancias hacen prever que no era posible que se diera cuenta la gente que era menor de 14 años. Por tanto, para él, el acceso carnal lo tuvo con persona mayor de 14. Y entonces es un error de tipo invencible. Es invencible. ¿Y qué se va a hacer? ¿Excluir la grabación? No. Se excluye la responsabilidad total. Total. No hay delito. Es un caso atípico. Decían por ahí, o me preguntaban otra vez, si debía despenalizarse ya la edad de 14 años y bajar a 12. Nos parece que no sería recomendable, ¿no? La edad de 14 años es una edad tradicional en el derecho penal peruano, amparada además por el derecho comparado. Pero si la preocupación es que la señorita de 13 años sí tienen conocimiento para administrar adecuadamente su libertad, si esa es su preocupación, si pasa el caso, plantee el error de tipo, búsquelo, acredítelo y ya está, solucionado el caso. Pero se aplicaría el error de tipo invencible para excluir la responsabilidad. Muy bien. El otro caso es el error vencible. Y el error vencible se va a producir cuando el agente sí pudo, haciendo el esfuerzo, sí pudo vencer el desconocimiento. Y en ese caso la ley dice, expresamente dice, que en esos casos la consecuencia es que se castiga como culposo, siempre y cuando esté previsto como tal en la ley. O sea, si el homicidio es el delito y descubrimos un error de tipo vencible, tenemos que buscar el tipo penal culposo para que ese sea aplicado. Pero no en todos los delitos hay figuras culposas, por eso siempre lo he dicho. El legislador que hizo nuestro código no ha previsto que el error de tipo vencible se aplica a todo delito. No, se ha hecho para algunos delitos, no para todos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió para que eso haya cambiado? El año 2003, 2002, hay una localidad en el Perú, cerca de Lima, que se llama Huaura. En ese lugar se escogió para que el Código Procesal nuevo pudiese ser aplicado como plan piloto. Entonces se llevaron jueces, fiscales, para que se capacitaran en el nuevo modelo procesal y pudieran ellos darnos idea al aplicarlo de que qué figuras estaban para perfeccionar y qué no. Bueno, pero ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en ese juzgado de Huaura se presenta un caso de una señorita de 13 años que sostuvo relaciones sexuales con 3 tipos y ya tenía 13 años y meses. Con los 3 tipos, pero con uno a la vez. Y ella aducía que había tenido relaciones consentidas con cada uno de ellos porque eran sus novios, eran sus enamorados. Y ellos también decían, pues, que había consentimiento y que ellos no conocían, no podían saber que esta chica tenía 13 años, porque era muy despierta, muy vivaz, era alta y no sé cuánto. Y entonces, como estaba vigente el código anterior y los jueces, procesal anterior, y los jueces
para adelantarse al postulado de la defensa, que obviamente iba a ser el error de tipo invencible, para adelantarse a esto y cerrarle la puerta a esa posibilidad, los jueces, como prueba de oficio, ordenan una pericia de edad social sobre la menor. Efectivamente, pues le hacen la pericia social, pero los jueces en la seguridad de que el perito va a decir es una niña, pues, ¿no es cierto? Razona como una niña y por tanto la pena va a ser tremendamente alta para los tres. Ya no hay posibilidad de error de tipo, no hay posibilidad porque está acreditado que la señorita razona como una niña y usted ha tenido que saber que era una niña. Oh, sorpresa, la pericia dice que la señorita tiene edad social de 17 años. Felices pues los imputados, no tenían que probar nada, el juez o los jueces lo hicieron por él. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Habían creado un problema. La defensa nunca planteó eso, ninguna pericia, pero los jueces la hicieron y salió mal, salió negativa. Entonces, frente a eso, los jueces, para remediar este asunto, debiendo ellos calificar como un error de tipo invencible y excluir la responsabilidad por ese cargo de conciencia, establecen que el error es vencible. Pudieron darse cuenta, pero no lo hicieron. Muy bien, vencible. Pero el código dice que si es vencible, se aplica un tipo penal culposo. Quiere decir que en los delitos contra la libertad sexual tendría que haber un tipo penal culposo. Es decir, un delito contra la libertad sexual donde haya acceso carnal por negligencia, por imprudencia, por impericia. De repente por impericia sí, ¿no? Pero es absurdo, pues no puede haber un tipo penal culposo en los delitos de libertad sexual. Entonces se meten a un callejón sin salida. ¿Y cuál es la solución que dan estos señores jueces? Dicen, bueno señor, a ver, olvidémonos del tipo culposo. ¿Cuál es la consecuencia que genera la utilización del error de tipo vencible? ¿Qué genera como consecuencia final? La atenuación de la pena. Entonces no se necesita tipo penal culposo. Por tanto, ellos dicen, bajo esa jurisprudencia, que siendo error vencible, la consecuencia es la atenuación, por tanto se les atenúa. Y le pusieron a los tres, le pusieron 4 años de pena privativa de libertad suspendida. Y los patas alegres nunca apelaron, porque a ellos les correspondía una pena mayor. O también hubiesen argumentado error invencible, pero se quedaron tranquilos, consintieron la sentencia y a partir de esa jurisprudencia ya no estamos buscando delito culposo. ¿Para qué? Pues si esa jurisprudencia nos ha dado la salida. Y simplemente ahora se puede aplicar el error vencible para cualquier delito. Basta con que se atenúe y solucione el problema. Mire usted cómo se cambia la descripción de la conducta que exige tipo culposo. Nos prescindimos del ámbito del extremo culposo y de frente vamos a la consecuencia, ya tenemos la responsabilidad. Muy bien, nos ganó la hora. Es todo lo que tengo que decirle respecto al error de tipo y ya la próxima semana completaremos la parte que corresponde a la tipicidad subjetiva y ya hablando de los delitos culposos. Muy bien, nuevamente muchas gracias por su atención. Nuestra gratitud a todos los señores que durante la transmisión, señoritas, durante la transmisión nos hacen llegar sus saludos, incluso de personas que están en el extranjero, en Bolivia, y lo que alcanzo a leer porque me concentro con ustedes y no me doy cuenta realmente de la lectura de cada uno de los mensajes. Pero igual, con todo aprecio recíproco también para todos ustedes. Muy bien, nuevamente nuestro agradecimiento a las gestiones del Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez y a la señorita Katy Medina y al señor César Vera, quienes siempre perseveran y están atentos a que esta transmisión se pueda realizar. Muy bien, señores, muchas gracias, que les vaya bien.